Juan 6, capítulo 1, pero versículo 1. Y cuando ya estén ahí, me digan con un amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Juan, capítulo 6, versículo 1 dice: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Dice versículo 4, dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero este decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Papá, te damos gracias esta noche. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú, Padre mío, moviéndote, Señor, en ese tiempo. Que mi boca pueda ser ese instrumento para traer lo que hay en tu corazón, Señor, para esta noche, para tu iglesia, Señor, para tus hijos. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándole vida a esta palabra y empujándola, Padre mío, a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Que cause fruto, Señor, al 100%, papá. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos y mientras te sientas, dile al que tienes al lado: ya sabía lo que tenía que hacer. Esta historia nos habla de la alimentación de los 5,000 y sabemos que Jesús había movidose de un lugar a otro. Es de las pocas historias que te habla en los 4 evangelios, y eso nos da gran visión de, ahora sí, el ángulo que cada evangelio le da a esa historia. Algunos se enfocaban en unas cosas, otros resaltaban otra, y en sí entre cada uno te da un panorama, una visión más completa de lo que pasó en esa situación. Sabemos que había una gran multitud y Jesús los quería alimentar, ¿verdad? Unos dicen que estando ahí llegó toda la gente donde estaban ellos, y unos dicen que Jesús, al verlos, tuvo compasión de ellos porque los veía como ovejas sin pastor. Algunos dicen y enseñan que esta parte hablaba sobre el punto donde también había gente que no tenía alimento, la mayoría. Otros señalan que en esta parte algunos recibieron sanidad, que Jesús en la parte de verlos empezó a obrar en sanidad. Entonces vemos que muchos seguían a Jesús por sus obras, por sus señales. Algunos lo seguían porque querían ser sanados. Y son los panoramas o el contexto que nos muestra en estos versículos que leímos. Pero Jesús, viéndolos, tuvo compasión de ellos y quiso alimentarlos. Algunos dicen que esta expresión salió de los discípulos, de como que ya esta iniciativa de decirle a Jesús que ya despidiera a la gente por la hora avanzada. No sabemos cuánto tiempo Jesús tenía sanando. No sabemos cuánto tiempo Jesús tenía enseñando la palabra. Yo me imagino que ya tenía su buen rato. Sí, a veces aquí cuando uno ministra y cuando hay un tiempo de ministración aquí adelante, a veces nos llevamos 30, 40 minutos, y eso que somos menos de 5,000. Imagínate en un lugar donde hay 5,000 gente
que tuvo que enseñar. Yo creo que las predicaciones de Jesús eran largas y la gente toda atenta. Yo creo que había muchos enfermos que tenían que ser sanados. Entonces ya era el tiempo prolongado que se había tomado en este servicio, por así llamarlo. Entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: ya despáchalos, ya la hora es avanzada. Digo, la hora no marca, la Biblia no marca de inicio de cuándo empezó todo esto, pero sí marca que ya era avanzada la hora a la cual, cuando los discípulos dijeron a Jesús que despidiera a la gente. Entonces, estando en esa situación, Jesús se la voltea a Felipe, le dice: Felipe, pues aliméntalos. ¿Por qué no los alimenta? Y nos encontramos que Felipe, luego haciendo un cálculo, decía: pues ni con 200 denarios podremos alimentar, o con un poquito alcanzaría de pan para todas las personas que estaban reunidas. No olvidemos que eran 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Entonces era una gran multitud que había en ese lugar. Entonces Jesús se lo propone a Felipe y a todos los discípulos. Yo creo, vamos a ver qué hacen ustedes, alimenten a todos ellos, que no se vayan, porque en este lugar se les va a dar alimento para que puedan comer y puedan quedarse ahí. Entonces ahí viene el reto de Felipe y a los discípulos. Estaban en el desierto, y naturalmente el desierto sabemos que eso es un lugar solo, es un lugar que no hay recursos, es un lugar que tal vez no podían atrapar un animal para sacrificarlo y ahí meterlo en las brasas. Obvio, estaban en el desierto, no había un mar cerca donde estaban para poder ir a pescar y sacar peces. Cabo que sabemos que entre los discípulos había buenos pescadores para poder sacar, pero estaban en un desierto, no tenían cómo pescar o sacar peces para alimentar. Pero Jesús les dice a los discípulos: aliméntelos ustedes. Entonces dirán: ¿qué tiene que ver todo esto con plenitud? Realmente lo contrario a plenitud es vacío, lo contrario a plenitud es un desierto, lo contrario a plenitud es alguien que no está completo, que le falta. Y realmente se encontraban en una situación, si lo ponemos en un ámbito natural, les escaseaba todo, no tenían alimento, no tenían lugar donde se refugiar, tenían que salir del desierto para llegar a una aldea más cercana y poder encontrar hospedaje, un lugar donde quedarse y buscar alimento y comprar. Entonces naturalmente había un tiempo donde se encontraban en una situación que no había mucho de dónde tomar para poder alimentar y sentirse plenos o completos. Entonces el panorama realmente habla de escasez, habla de vacíos para todos los demás excepto para uno. ¿Quién era ese uno? Era Jesús. Y Jesús y dice la palabra en Juan 6, nos enseña que Jesús lo hace porque él ya sabía lo que tenía que hacer. Y en esa pregunta es donde Dios me hablaba y rebotaba muchas cosas en mi corazón. Y a veces quebrar cosas que en nuestro diario vivir nos movemos y a veces nuestra visión está clavada o está puesta en eso. Luego Felipe volteó y dijo: tenemos que calcular y tener tanto dinero para poder alimentar, aunque sea un poco, a los demás. Y era algo que no tenía. Un denario era el sueldo de un obrero de un día. Imagínate, necesitaban 200 denarios. Necesitaba el trabajo de 200 días de una persona para alimentar por muy poco a esta multitud. Realmente Felipe, pues yo creo que en esa situación no se sentía pleno ni completo. Dice: me falta todo. Y yo creo que la misma acción era para todos los discípulos, porque entiendan el punto. Los discípulos dijeron a Jesús: ya despídelos, ya que se vayan. No hay alimento, no hay un lugar, ya que se vayan porque se van a quedar aquí. Jesús, viendo, analizó y dijo: pues ellos tienen hambre, están en un desierto. Imagínate cuánto tiempo tenían en ese lugar, sin comer, sin agua. Realmente Jesús sabía que si ellos iban caminando, tal vez iban a desmayar en el camino, en el trayecto a donde tenían que llegar. Entonces había una situación de que no había plenitud. Tal vez no se sentían completos estos discípulos para poder alimentar a toda esta multitud. Pero había uno que ya sabía qué tenía que hacer. Qué tan importante es saber qué hacer en cada situación. Y solamente lo va a hacer alguien que se siente completo.
Y es la parte donde no entendemos o nos falla, iglesia. Es donde Dios siempre nos va a completar, porque nos muestra esta historia. En nuestro mundo, en nuestro diario vivir, vamos a tener cosas que nos faltan, cosas que van a escasear, o no va a haber el recurso, vas a estar en un lugar que no va a haber un recurso que puedas tomar para poder hacer algo. Pero aún en medio de esa situación, cuando alguien se encuentra completo, alguien se encuentra pleno, va a tener la capacidad de poder ver a su alrededor. Va a tener la capacidad de decir, yo sé que puedo hacer algo. Alguien cuando se encuentra incompleto, alguien que no está pleno en su vida, siempre va a haber duda y siempre va a haber una incertidumbre de qué va a pasar. Alguien que no está pleno, que no está completo, que no entiende realmente quién está con él, siempre va a haber en su vida una incertidumbre y una duda de saber qué va a proceder o qué va a pasar con las situaciones que estamos viviendo. En lo natural vamos a vivir eso. Cuando tú vives en lo natural y te alejas de tu vida espiritual, siempre va a haber duda, siempre va a haber qué tengo que hacer, cómo le voy a hacer. A veces en nuestro diario vivir no nos alcanza la finanza, a veces en nuestro diario vivir no nos alcanza el recurso, a veces en nuestro diario vivir no tenemos todo lo necesario para poder tener una vida plena en lo natural. Pero hay que entender que alguien pleno en Cristo, alguien que está pleno en Él, siempre va a tener la capacidad de poder ver a su panorama para poder tomar algo de ahí, para solucionar el problema que está viviendo. Solamente lo puede hacer alguien pleno. Alguien pleno no se enfoca en lo que le falta. Alguien pleno, su visión no está puesta en lo que tiene el recurso naturalmente. Alguien pleno que está en Cristo, alguien pleno que se encuentra lleno de Dios, de la presencia de Dios, siempre va a saber que su fe va a empezar a llevarlo a un nivel que no había vivido en su vida, porque sabe que está completo, sabe que su sustento no está en lo natural. Yo creo que aún si no hubiera habido panes ni peces, yo creo que Jesús, por esa llenura que tenía, que se sentía completo, Él sabía lo que tenía que hacer, Él sabía a dónde tenía que acudir. El problema de nosotros es que cuando no estamos plenos en Él, no sabemos a dónde acudir, no sabemos cómo solucionar las cosas, no sabemos cómo actuar en las situaciones adversas que nos encontramos. Siempre vamos a tener en lo natural, iglesia, situaciones adversas que nos salgan, nos enfocan o nos sacan de nuestro plano de ser en la posición que nos encontramos como hijo de Dios. Cuando tú estás bien pleno en tu posición de hijo y sabes quién está contigo, siempre vas a saber qué hacer. Cuando no estás en Cristo, cuando no tienes esa plena identidad guardada en tu corazón y en tu mente, siempre va a haber dudas en tu corazón. Fíjate, en el mundo, alguien que no tiene una identidad definida o clara es una persona que anda sin rumbo, no sabe a dónde ir, anda buscando un lugar para ver qué lo llena, anda buscando otra cosa a ver qué lo va a llenar y anda de un lugar a otro. Es como las mujeres cuando van a comprar un vestido. ¿O no? Luego dije mujeres y todos se fueron, no sé si a ver qué va a decir. ¿Cuántos de ustedes cuando van a comprar algo no van nada más a una tienda? Es rara la mujer que va a una tienda. Va a una, se prueba una cosa, va a otra, checa cómo le queda y va a otra, a ver cómo le quedó esto, y luego va a otra. Y los hombres no me dejaron mentir que a veces regresamos a la primera tienda. Amén, ¿verdad? Pero las mujeres cuando lo vas a llevar a comprar ropa van de una tienda en otra, probándose. Yo creo que muchos de ustedes de repente vieron algo que le quedó en la primera, vas y lo escondes y lo pones en el lugar que nadie lo pueda ver o tomar. Pero es cuando no estás convencida de lo que quieres, ¿o no? Como que quieres probar, ver muchas cosas. Pero alguien que está pleno y está confiado sabe que no necesita de lo exterior, sabe que está en su interior lo que lo hace brillar. Y es la parte que no entendemos. Alguien que está pleno ya sabe qué va a hacer. No importa lo que tengas que enfrentar, cuando tú estás pleno en Cristo, sabes el paso siguiente que tienes que hacer.
Si no, díselo a David. A David le llegaron y le robaron todo, se llevaron a sus esposas, sus hijos, sus ganados, sus bienes. Y David ya sabía lo que tenía que hacer. Alguien que está pleno en él sabe lo que tiene que hacer. Alguien que está pleno en Cristo sabe el siguiente paso que tiene que hacer. Alguien que no está pleno en él no sabe el siguiente paso que tiene que dar. Y por eso son las dudas, las incertidumbres que haremos. Lo mejor que se vaya. No, Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Jesús ya sabía que iba a haber una provisión del cielo en medio de su vida. Y esa es la fe, iglesia. Esa es la fe que me sostiene. Esa es la fe que me hace estar completo, de saber quién está en medio de mí. Jesús sabía que era el Hijo de Dios. Él sabía quién era su Padre. Él sabía lo que podía hacer su papá en medio de cualquier situación. Él estaba pleno y seguro. El siguiente paso que tengo que hacer, yo ya lo sé. Pero lo hizo con prueba para que Felipe y los discípulos vieran dónde está su fe. Podemos ver que en Deuteronomio, se me olvidó el capítulo y el versículo, pero sabemos que dice que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. ¿Para qué? Para probar lo que había en su corazón. El desierto siempre va a sacar o lo mejor o lo peor de ti. Si estás pleno en él, te va a hacer brillar. Pero si no estás pleno en él, va a sacar lo más amargo que hay en tu vida. Pero cuando tú estás completo, cuando estás en él, te digo, tú sabes el siguiente paso. Tú sabes tu siguiente movida. Tú sabes lo que tienes que accionar. Tú sabes lo que tienes que hacer. Pero solamente lo vas a hacer cuando estás pleno en él. No importa la situación que viva, iglesia. No importa lo que estés viviendo. Si tú te encuentras pleno en él, sabes el siguiente paso que tienes que dar. Tienes dirección, tienes visión. Aquel que está completo en Cristo tiene la capacidad de ver. Los discípulos vieron lo que le faltaba. Los discípulos vieron que eran muchos. Los discípulos vieron el lugar. Los discípulos vieron que ya era tarde, que ya estaba oscureciendo, que ya no había tiempo para más, para que ya se fueran. Era el tiempo para que ya se fuera. Pero Jesús no vio eso. Jesús analizó el panorama. Yo sé que puedo dar y puedo alimentar a toda esta multitud. Pero cuando no estás pleno, ves todo menos quién está en medio de ti. Puedes engrandecer tus problemas, puedes engrandecer las enfermedades, puedes engrandecer la complicación que estás viviendo, pero no engrandeces el nombre de Dios. No te atreves a agradecer a Dios por la situación que estás viviendo. No te atreves a agradecer a Dios por lo que estás pasando cuando tú no estás completo. Cuando tú estás pleno en él, le agradeces por cada situación que estás viviendo, porque sabes que Dios te va a meter, pero Dios te va a sacar mejor de cómo entraste. Pero solamente lo puede hacer alguien que está pleno, porque ya sabe el siguiente paso que tiene que dar. ¿Cuántos de ustedes, cuando están enfrentando un problema, saben el paso que tienen que dar? ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen una dificultad, saben el paso que tienen que dar? Solamente lo puede hacer alguien que está pleno. Solamente lo puede hacer alguien que tiene a Cristo en medio de su corazón. Y ese es el reto de vivir aquí en esta tierra, donde dijo Dios: van a vivir aflicciones, las vamos a vivir guerras, las vamos a vivir, van a vivir batallas, las vamos a vivir situaciones que no nos gustan, sí, las vamos a vivir, pero plenos en él, iglesia. Y con la convicción de que ya sabes cuál va a ser tu siguiente paso. Muchos a veces estás pasando por enfermedad, ¿y qué haces? Vas al doctor en vez de orar y creer por un milagro. Nuestro paso es más natural y creemos que eso lo va a solucionar. Pero si tú estás pleno en él, tu siguiente paso debe ser agradecerle. No, pero es que yo estoy pasando una situación difícil. ¿Cómo le voy a agradecer a Dios? Solamente lo puede hacer alguien que está pleno. Alguien que no ve la escasez de su situación. Alguien que no ve el problema que está viviendo o la dificultad que está viviendo. O dígame, ¿cuántos de ustedes no tienen problemas? Yo creo que el que no tiene problemas es que ya está muerto y ya está ya con Dios. Ese ya se quitó de todo problema. Él ya se quitó de toda complicación. Él ya se quitó de toda situación adversa. Ya está en Cristo. Pero aquel que está en esta tierra, vamos a vivir cosas
que a veces no nos van a gustar, a veces sí nos van a gustar en lo natural. Pero cuando estás pleno en Él, sabes cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Juan no lo redacta así, pero en Lucas, si no mi memoria no me falla, en capítulo 9, te da una luz de lo que hace Jesús y el paso que ella tenía que hacer. Él ya sabía lo que iba a hacer. Dice que tomó los panes y los peces. O así ya sé, 2 panes, 5 peces. Lo estudié muy bien, lo memoricé muy bien. ¿Y qué hizo? Lo partió. ¿Qué hizo primero? Dio gracias. Dice en Lucas 9 que alzó sus ojos al cielo y dio gracias al Padre por lo que tenía. ¿Para los discípulos alcanzaba? No. ¿Para los discípulos era suficiente? No. Pero para él fue motivo de agradecerle a Dios. Solamente lo hace alguien que está pleno. A veces tú estás cenando huevito con frijol, si es para lo que te alcanzó, y unas tortillas de maíz. Pero dijimos de harina, va, con harina todo es bueno. Pero dices, mira lo que me tocó cenar. En vez de que digas, levantes tus ojos al cielo y digas, gracias papá por el alimento que tenemos en casa. Solamente lo puede hacer alguien que está pleno. Sabe el siguiente paso que tiene que dar. Sabe lo que tiene que hacer. Alguien que está pleno sabe que le tiene que agradecer a Dios por cada día de su vida. Aquel que está pleno sabe que tiene que ver en su corazón agradecimiento a aquel que lo hizo ser parte de él. Pero en vez de darle gracias, ¿qué hacemos? Nos quejamos. ¿O no? Aquí nadie se queja. Aquí nadie se dice, ¿por qué me tocó vivir en esta familia? ¿Ni un hijo ha dicho eso? Pero ¿cuál es el siguiente paso, iglesia? Ser agradecido, agradecerle a Dios. Solamente lo puede hacer alguien que está completo. Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Mi pregunta es, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? ¿Cuál es tu siguiente paso? Hay una imagen, un ejercicio que hacen, que ponen una hoja blanca con un punto negro. Y a veces mucho de la mayoría que hace, ¿qué ve? Ve el punto. A veces está bien chiquito el punto y está toda la hoja en blanco, pero la gente mira el punto. Siempre nos enfocamos en los problemas en vez de enfocarnos de ver a Dios en medio de ellos. Si créeme, cuando Dios prueba, no prueba para que caigas, te prueba para que crezcas. ¿Tú crees cómo salieron estos discípulos cuando le dieron los peces y los panes? Yo me imagino que cuando vieron al niño se lo presta para acá, hijo, ándale, y se los pusieron ahí al maestro. Yo me imagino que acá entre los discípulos, ¿qué va a hacer con el maestro con eso? Son 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Yo me imagino que no va a hacer nada. Yo creo que se lo va a comer él. Pero no. ¿Qué dijo? Agradeció. Yo imagino que cuando levantó los ojos al cielo y dio gracias al Padre, yo creo que ahí los discípulos se cayeron de vergüenza de haber pensado que no le iban a alcanzar. Yo creo que a veces así somos nosotros, que pensamos que no nos va a alcanzar con lo que Dios ha depositado, y por eso no somos plenos. ¿Cuántos de ustedes se han quejado por lo que tienen? ¿Cuántos de ustedes se han quejado por lo que Dios ha puesto en sus manos? Alguien pleno tiene la capacidad de ver que eso es una semilla, que cuando la pones en las manos de Dios, eso tiene la capacidad de multiplicarse. Pero solamente lo va a hacer alguien que se encuentra pleno. Ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuántos de ustedes que están emprendiendo un negocio le han dado gracias a Dios por ese emprendimiento? Tal vez vendes 1, 2, 3, pero en eso dale gracias a Dios. Un corazón agradecido es de alguien que está completo. Alguien que es agradecido en su corazón es alguien que tiene plenitud en medio de él. Alguien que no es agradecido no tiene plenitud, iglesia, porque no está completo. El mundo nos enseña, el mundo natural tiene esa capacidad de enseñarnos que
Nunca debemos estar satisfechos o completos aquí en esta tierra. ¿Cuántos de ustedes compraron un carro hace 3 años? Hace 4. Es más, te apuesto, aunque lo acabas de comprar hoy, no tarda poco que salga uno mejor. No lo digamos en los celulares. Te compras un celular ahorita y ya para medio año ya está saliendo algo con mejores cosas. Y ya te hace estar obsoleto. Ya te queda la necesidad de comprarte el que sigue. Hasta te ponen planes. Te dicen, ven, entrégame el viejo para que te lleves al nuevo. Porque nos queda en esa mentalidad de estar queriendo que nunca estoy satisfecho, que nunca tengo nada, lo último de la moda. Y esa es la mentalidad que el mundo nos crea. Esa necesidad de tengo que estar cambiando a cada rato. De que cada vez que tengo algo, ya lo tengo, me emociono, pero ya sé que algo va a venir mejor, tengo que comprar lo que sigue. Y créeme que en eso el mundo es especialista. Te pone mercadotecnia para que tú caigas y compres y tengas el último iPhone que está saliendo. Que hagas lo que tengas que hacer, empeñes lo que tengas que empeñar, venda lo que tengas que vender para que tengas eso. Yo a veces veo a gente que tiene un mejor celular que yo. Y digo, y su trabajo es menor que el mío. Sus ingresos son menores que el mío. Pero viven en esa resiliencia de estar compre y compre. No saben el paso que tienen que dar. No saben el siguiente paso que tienen que dar. Dios siempre nos da semilla. Y solamente alguien pleno va a saber qué tiene que hacer. Sembrarla en Él. Dale gracias a Él. Porque si no lo haces, iglesia, vas a terminar porque escasee. Mejor cambiamos de micro. Entonces, alguien que está completo sabe dónde ponerlo y en qué manos. Pero alguien que no está completo no sabe lo que tiene que hacer posteriormente. Muchos de ustedes reciben su ingreso. ¿Y cuántos son los primeros que separan el diezmo? O que dices, esta cantidad ya la aparto. Muchos primero separan agua, colegiatura, carro, esto, lo otro. Y al final el diezmo. Cuando lo primero es Dios. Porque es un reconocimiento, es una honra a Él. Es un agradecimiento. Señor, te doy lo que te pertenece, porque sé que tú eres el que me has provisto. Pero es alguien que está pleno. Alguien que está pleno sabe lo que tiene que hacer. Lo que hizo Jesús con estos discípulos es aumentar su fe y que creciera. Cada situación que te hace vivir Dios, que te orilla a sentirte incompleto, que te falta, es para que no voltees a ver lo que te falta, sino para que lo voltees a ver a Él. Y para que veas lo que Él puede hacer en medio de tu situación. ¿Dónde está tu siguiente paso, iglesia? ¿Está en quejarte? ¿Dónde está tu siguiente paso? ¿Está en ver que no tienes? ¿Dónde está tu siguiente paso? El paso que dio Jesús fue agradecimiento y darle gracias al Padre. Y Él lo empezó a partir. Y dice que la multiplicación empezó a darse. Y las cestas fueron llenas. Y habla la Biblia de la historia que al final sobraron 12 cestas. De eso se llama plenitud. De alguien que sabe cuál es su siguiente paso. De agradecerle a Dios, de darle gracias a Dios por todo. Créeme que si tú conoces a una persona agradecida, es una persona que está de triunfo en triunfo. Una persona agradecida, créeme que tiene por tendencia a crecer. Una persona agradecida tiene la tendencia de ir aumentando de nivel, iglesia. Porque el agradecimiento abre puertas. El agradecimiento te impulsa a seguir creciendo. Pero muchas veces nosotros no somos agradecidos. ¿Cuántos de ustedes te abren la puerta en cualquier lugar y da las gracias? ¿Cuántos de ustedes cuando alguien les hace un favor, aunque tengas que pagar por ese servicio, le da las gracias? ¿Cuántos de ustedes, bueno, le han dado gracias a Dios por la familia que tienen? ¿Cuántos de ustedes le han dado gracias a Dios por el trabajo que tienen? Que a lo mejor no es lo que más te gusta, a lo mejor no es lo que tú has anhelado, a lo mejor no son tus sueños ahorita, pero ¿por qué no has sido agradecido en eso? Y es donde partimos
¿Qué te está llenando, iglesia? ¿Qué te está haciendo ser pleno? ¿Las cosas naturales o tener a Cristo en medio de ti? Y es el punto central, porque no vas a saber a dónde, dependiendo a quién tengas o dónde esté esta parte de ti, te va a enseñar a dar el siguiente paso. ¿Será un paso de bien o un paso de mal? Pero es el siguiente paso que tengo que dar. Jesús ya sabía en esta situación: yo sé lo que puede hacer mi Padre, yo sé lo que puede hacer mi papá en medio de esta situación. ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Me llegó poco? Doy gracias. ¿Me dio poco? Señor, gracias. Papá, gracias, porque aún en medio del desierto me estás sosteniendo. En medio del desierto puedo ver tu provisión. ¿O no? Si no, díselo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios les dio maná. Dime, ¿se quejaron? Se quejaron. Dios les dio pan, maná, maná. Dijo, queremos carne, carnita. Les dio. Y luego, ¿qué? No tenemos agua, no tenemos esto. Su siguiente paso siempre era quejarse, en vez de voltear sus ojos al cielo y agradecerles a Dios por el sustento. Y solamente lo puede hacer alguien que está pleno, alguien que está completo, porque sabe quién es el que lo sostiene, sabe quién es su sustento. Esta semana he vivido cosas y créeme que aún así volteo mis ojos al cielo y le digo, papá, gracias. Le digo, Señor, gracias. Yo el domingo ya me estaba hasta despidiendo de mi mamá y le dije, Dios, gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que me has dado. Gracias por lo que has puesto en mí. Y todavía el domingo que estuve con ella, estuve orando y creyendo por un milagro más en medio de su vida. Dios abrió una esperanza. Dije, Señor, mi confianza no está en el mundo, mi confianza está en ti. Y dije, te doy gracias por haberla puesto en mi vida, y te doy gracias si la sanas o no la sanas, si esta es la última noche o no es la última noche, pero te doy gracias, papá. Pero esa es la parte donde te lleva a estar pleno. Yo pudiera estarle reclamando a Dios, yo le pudiera estar reclamando a Dios, me pudiera estar quejando de la vida, me pudiera estar quejando de la vida, pero he aprendido a darle gracias a Dios por todo, porque Él es el que me sostiene. Yo sé sí que su voluntad es buena y es perfecta y es agradable, pero me tengo que llenar con eso, iglesia. El problema es que muchos de nosotros su voluntad no se nos hace buena y agradable. Yo hasta a lo mejor me di un paso, me adelanté, pero dije, Dios, yo prefiero adelantarme y darte gracias y pidiéndote tu misericordia en esta situación. Y vamos, ahí la vemos, vamos. Pero no hay tristeza en mi corazón, iglesia, hay gozo. Solamente lo puedes hacer cuando estás pleno. Solamente lo puedes hacer que a veces en tus peores días decirle a Dios, gracias, papá, porque tú eres bueno. Gracias, papá, gracias por lo que me has dado, gracias por cada cosa que has puesto en mí. Pero no lo va a hacer alguien que no está pleno, alguien que no está convencido quién es el que lo llena, quién es el que lo sostiene, quién es el que lo sustenta. Solamente alguien que está así sabe el siguiente paso que tiene que dar. Si no, no supiéramos, iglesia. Y a veces nos pasa a muchos, pero es tiempo de ver y que ver cada situación, que Dios prueba nuestra fe y nos hace crecer. No te quejes de la situación que estés viviendo, no te quejes del tiempo que estás pasando. Sé agradecido con Dios, que tu siguiente paso es darle gracias a Dios por lo que estás pasando. Dale gracias a Dios por la situación que estás viviendo. Dale gracias a Dios por tus padres. A lo mejor no son los mejores o los que tú ya has querido, pero créeme que sin ellos no tuvieras tus características que ahorita tienes. Dale gracias a Dios por todo. Y es lo que hizo Jesús. Su siguiente paso, él ya sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que le iba a llegar unos panes, unos peces que a los ojos naturales no iba a alcanzar, pero él sabía quién era el que estaba con él. Dijo, gracias, papá, por lo que me has dado. Sé agradecido, iglesia. Sé agradecido. Sé agradecido. Y eso va a empezar a aumentar, a hacerte crecer. Porque
Solamente alguien agradecido puede ser fiel en lo poco. Solamente alguien agradecido puede ser fiel en lo poco. Yo he vivido de esa parte. Me pusieron a sacar copias cuando recién empecé a trabajar y fui agradecido. Lo hacía de la mejor manera, sonriéndole a toda la gente, diciéndole a mi jefa: sí, donde quieras, sí, yo voy, sí, yo voy, y gracias a cualquier lugar que iba. Y empezó Dios a abrir puertas. Sé agradecido en cada ocasión que tengas que dar agradecimiento, y sobre todo dale gracias a papá. ¿Cuántos de ustedes han sido agradecidos? Que los veo con una cara como que Dios ha probado su fe y no ha aumentado. ¿O es el sueño, iglesia? Vamos a ponernos de pie. Ya la siguiente semana terminamos. Porque mientras estudiaba le preguntaba a Dios: ¿por qué a veces atravesamos por circunstancias que nos sentimos que nos superan en lo natural? ¿Por qué a veces pasamos momentos que no quisiéramos pasar, pero que tenemos que pasarlo y atravesarlos? Y Dios me decía: hijo, es para probar tu corazón, para saber de qué está lleno, para saber qué hay ahí en tu corazón, para saber qué es lo que has guardado dentro de ti, qué es lo que has estado llenando cada día de tu vida, ese corazón. Porque a fin de cuentas, de que va a salir a flote lo que hay en ti, sea bueno, sea malo, pero de qué los has estado alimentando. Y en los días de la prueba, de la dificultad, va a salir a flote lo que hay en medio de ti. Por eso puedes ver a hijos de Dios que pasan por sus peores pruebas, pero ellos todavía están agradecidos con Dios. Puedes ver a gente que está viviendo circunstancias muy difíciles, pero que están sostenidos en la mano de Dios y que son completos en Él. Y los puedes ver en que entran con gozo y salen con gozo. Pero solamente, créeme, lo puede hacer alguien que está lleno de Él. Cuida tu corazón, iglesia. Cuida tu corazón. ¿De qué lo alimentas? ¿De qué lo has estado alimentando? ¿Qué es lo que te está sosteniendo? ¿Qué es lo que te estás alimentando? ¿Cómo estás fortaleciendo tu fe? ¿Cómo estás fortaleciendo tu vida en Cristo? ¿Cómo estás fortaleciendo tu identidad? Porque realmente la plenitud está muy ligada a la identidad que tenemos. Saber quiénes somos en Él es lo que me hace vivir pleno en esta tierra. Estar seguro de lo que yo soy en Él, y que no haya ninguna circunstancia alrededor que pueda cambiar esa parte. De no olvidar que somos sus hijos, y de saber qué paso tengo que dar. Jesús ya lo sabía. Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Los discípulos, sin embargo, no lo sabían. Pero yo creo que no hay de esos discípulos aquí esta noche. Yo creo que hay una iglesia que sabe el siguiente paso que tiene que dar. Que así como cuando Dios le pidió a Abraham, a su hijo, él sabía el siguiente paso que tenía que dar. Él sabía lo que tenía que hacer. No dudó en su corazón. No hubo duda en su mente. Él sabía claramente lo que tenía que hacer. Desde que Dios le dijo: dame y entrégame a tu hijo, él ya sabía el siguiente paso que tenía que dar. No hizo tiempo. No hizo, le digo a mi esposa para echarle la culpa a mi esposa que no me dejó. Él sabía lo que tenía que hacer. Iglesia, es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. Es tiempo de dar el siguiente paso. Es tiempo de saber y tener una relación con Dios. Tal vez Dios
viene tiempo pidiéndote hacer algo y tú no lo has hecho. Es tiempo de que decidas qué tienes que hacer. Te digo, Abraham sabía, tenía que levantar temprano y preparar todo para ir y poder entregar a su hijo. Solamente lo hace alguien que está pleno. Solamente lo hace alguien que está convencido de quién es Él en Cristo, en Dios. Entonces esta noche yo me ponía y quería dejar este mensaje en tu corazón. Tal vez muchas veces no sabes qué hacer porque no te has enfocado en fortalecer tu identidad y has dejado que cualquier viento, cualquier marea te haga cambiar lo que tú eres. No olvides quién eres tú. Por ahí un día un joven me preguntaba y me ponía una situación. Naturalmente, pues como me dijo que tal vez reaccionaría, tendrías que reaccionar. Pero yo le dije, Cristo, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué haría Cristo en medio de ese lugar? ¿Cuál es su siguiente paso que daría Él? Y sabemos que sus pasos no son iguales que los míos. Pero cuando tengo claro quién soy en Él, mis pasos se vuelven seguirlo a Él. Por eso puedes ver en la Biblia que muchas de las personas que se encontraban con Él y Jesús les decía, síganme, tenían la capacidad de soltar todo para seguirlo a Él, para ser como Él. Mi pregunta es, ¿cuántos pueden encontrar esta noche que puedan soltar todo lo que tienen y decirle, solamente te necesito a ti? Y eso es lo que Dios me hacía reflexionar al final. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a seguirlo a Él y soltar todo? Dejar tus preocupaciones, dejar tus quejas, dejar tus enojos, dejar lo que tengas que soltar de este mundo que te está frenando, seguirlo a Él. Es tiempo, iglesia. ¿Quieres ser pleno? Atrévete a seguir a Cristo. Es el mejor modelo que podemos tener para vivir una vida plena en Él. Vamos a orar. Papá, te damos gracias esta noche. Gracias, papá, porque realmente eres bueno, Señor. Esta noche quiero agradecerte, papá, porque he visto, Señor, en mi vida, Señor, cómo tú estás, Señor. Tal vez, Señor, en lo natural he anhelado, Señor, tantas cosas, papá, pero hoy te quiero agradecer, Señor, por la familia que me das, Señor, por la casa, Señor, por la iglesia, Señor, en la cual habito, Señor. Gracias, papá, porque has sido bueno. Gracias, Señor, por sembrarnos en este lugar. Gracias, papá, por hacernos crecer, Señor, en esta casa, Señor. Gracias, papá, porque realmente puedo ver, Señor, que eres tú cuidando, Señor, eres tú proveyendo, Señor, eres tú llenando, Padre mío, en cada paso que damos, Señor. Gracias, papá, porque has sido bueno en este lugar. Ciertamente hemos vivido circunstancias difíciles, papá, pero aún en medio de ellas, Señor, hemos visto tu mano. Hemos visto, Señor, tu favor, Señor. Hemos visto, Señor, cómo obras, Señor, en medio de esta casa, Señor. Y la has formado, Señor, y la has hecho crecer, papá. Y te damos gracias por ello. Gracias por lo que llegaron, Señor. Gracias, papá, por los que están aquí, Señor. Gracias, papá, aún por los que han de venir, Señor, en los postreros días, papá. Que tengan ese corazón, Señor, Padre mío, convencido, Señor, que te necesitan a ti, Señor. No necesitan, que no crean y no vengan con esa mentalidad, Señor, que necesitan un club social, Señor, sino que vengan con la convicción correcta, Señor, que necesitan de ti, Señor, en medio de sus vidas, para que tú puedas hacer una transformación, para que tú puedas hacer un cambio, Señor, en su entorno y en su atmósfera, papá. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias. Vamos a